Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en Cinent, estamos en el festival en Ficunam, uno de los mejores, si es que no el mejor festival de aquí de la Ciudad de México. Yo lo adoro, lo amo y como siempre he dicho, es un festival peligroso porque desestabiliza la visión de lo que creemos, ¿no? No es un cine comercial, es un cine altamente artístico y tenemos uno de los grandes artistas del cine en la actualidad, que es Joao Pedro Rodríguez, que vino a presentarnos su película El Ornitólogo. Bienvenido, Joao. Y yo lo que quería comentarte, soy muy fan de tu trabajo, lo hemos estado presentando en nuestro Festival de Diversidad Sexual ya desde hace años y demás. Um, ¿Cómo escapar primero de las etiquetas, ¿no? ¿Cómo escapar de la etiqueta de cine de arte, de cine gay, de cine de vanguardia? Hola. Eh, Gracias por presentar mis películas, porque es así que también las películas llegan a las personas. Yo creo que lo más importante, y siempre lo que hizo cuando yo creo que hacer cine es mi forma de comunicar con la gente. Y eso para mí es lo más importante, que lleguen a lugares que están lejos de Portugal, a donde las hizo yo. Yo nunca me preocupé con las etiquetas, para ser honesto. Entonces, yo nunca pensé, yo intenté siempre hacer un cine personal, intenté ser siempre honesto conmigo mismo. Entonces, yo, las etiquetas son siempre puestas por los otros, no por mí. También quería comentarte, veo en muchas cosas de tu cine las cuestiones de quizá no de religión, pero sí como de pensamiento mágico, como de algo que de repente escapa a lo que estamos viendo, ¿no? Alguna película que tiene como una trama muy concreta, finalmente logra un escape, ¿no? Finalmente hay una cuestión, eh, pues bueno, que yo como mexicano categorizo como algo religioso, ¿no? Algo que tiene que ver incluso con la devoción, ¿no? En El Fantasma, tu primer largometraje, hay una devoción, ¿no? Enrarecida por parte del personaje hacia el chico que va a capturar. Bueno, en Odete pasa algo similar y bueno, aquí lo vemos más que nada el ornitólogo, ¿no? Que nos comentabas que incluso está basada un poquito, es una versión, una recontextualización de la historia de San Antonio de Padua, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Es de Padua y de Lisboa, porque Santo Antonio se nació en Lisboa y se murió en Padua. Entonces es un santo que está, lo no sé cómo decirlo en español, lo compartimos. Yo creo que quizás más que hay una palabra que es obsesión. Yo creo que la obsesión está muy, yo creo que en las manifestaciones religiosas está muy presente esa idea de devoción que dices, eh, de, de y yo creo que hay siempre una conexión entre lo que intento yo, entre lo sagrado y el profano. Porque yo no soy religioso, yo mismo. Pero en esa película, Ornitólogo, intenté hacer como una especie de geografía personal entonces como una historia, una visión muy personal de la historia, que es mítica de Santo Antonio, porque tampoco es un santo que es un hombre. Es porque los santos son hombres. Lo que me interesa siempre es esa contradicción entre la carne, entre el deseo, un hombre, todos los humanos desean, que se tornan santos. ¿Qué quiere decir tornarse santos? Se tornan un poco suprahumanos, se tornan un poco superhéroes, si quieres pensar. Los santos son los primeros superhéroes de la historia, de alguna forma. Y entonces lo que me interesa es trabajar en esa frontera entre cómo mezclas la carnalidad y la sensualidad con algo que es trascendente, con algo y eso no está solo en las religiones. Yo creo que ese pasaje que hay siempre en mis películas de un, se parte de la realidad para llegar a algo que es el fantástico, que es el irreal, pero es un irreal que viene de la realidad siempre, que viene de la carnalidad y del deseo.
de la humanidad también, si pensaras. Los santos, si existieran, eran hombres y mujeres. Y bueno, ahorita estabas tocando algunas de las palabras que se comentan, sagrado, profano y cine trascendental, ¿no? Que tiene que ver un poquito con esta visión de quizá del cine de poesía de Pasolini o lo que comentaba Paul Schrader sobre el cine trascendental. Digo, sé que, por ejemplo, no te gusta mucho hablar de referencias y demás, pero sí tienes como cineastas favoritos, o cineastas que de algún modo te marquen a ti como Joao Pedro, primero como persona y después como artista. Y yo creo que estoy aprendiendo a hacer cine mucho viendo cine. Lo que es cine que vi. Ahora estamos en México. A mí me gusta mucho lo que Luis Buñuel ha hecho en México. Sobre todo son las películas que me gustan más las suyas. A donde hay esta duplicidad, que yo creo que es muy, no solo mexicana, pero también del sur de la Europa, de algunas formas. Y también bueno, hay algo es parecido en Portugal. Si piensas Pasolini también viene de Italia. Hay como una conexión muy fuerte entre sociedades que están muy moldadas por la religión y cómo pensarlo y cómo pensar cómo vivir hoy todavía en una sociedad que está tan apartada, si pensaras, por la religión, por tantas divisiones y tantas radicalizaciones y como eso, yo no intento explicar cómo, pero es algo que me intriga. Entonces la película es más sobre eso, ese misterio que queda en mí de la religión, que quizás yo no entiendo, pero que de alguna forma me, me hace, porque yo creo que nosotros buscamos siempre algo trascendente para que haga un poco más de sentido en nuestra vida también. Y quizás es eso que el percurso del personaje no es solo un personaje que se torna santo, pero es un personaje que se descubre otro. Y respecto a, también te quería preguntar, vivimos en una cultura que a la vez somos como muy carnales, somos muy cálidos, ¿no? Todas estas y demás, pero también tenemos como varias restricciones respecto al desnudo y sobre todo al desnudo masculino, ¿no? A mí me llama la atención que desde tu primera película está en primer plano, ¿no? No solo como desnudez, no solo como algo hermoso, ¿no? Sino como algo funcional, como algo incluso que de repente funciona como ataque, ¿no? ¿Qué nos podrías decir sobre eso, tu reflexión del cuerpo, ¿no? A través del cine. Y yo, cuando empecé a hacer películas, me parecía siempre que estaba muy ausente la figuración del cuerpo. Y si pensaras en toda la historia del arte, estuve siempre muy presente desde Grecia, desde las representaciones del desnudo, del ideal, mismo una idealización de los cuerpos. Y después, a través de la historia de arte, pasó por todos, desde esa idealización hasta mismo los cuerpos más imperfectos. Pero yo me parecía que era importante traer, porque hace parte de la vida de todos nosotros, nuestro propio cuerpo sin ropa y nuestra carnalidad, eso que dices. Me parecía que era importante traer eso que es que hace parte de nuestra humanidad, traerlo para cómo representarlo en el cine. Y cómo representarlo, porque en mi primera película, Fantasma, yo pensé mucho al cine porno como se había representado, porque la pornografía filma el acto sexual. Cómo se podría partir de eso para hacer algo que a mí me interesara más. No quiere decir que no me interese también la pornografía, pero no es de verdad lo que me interesa a mí. Digamos que hay un uso de ese lenguaje. Sí, es como utilizar los clichés de alguna representación del cuerpo, pero hacerlo de una forma que sea
que sea narrativa de alguna forma. Oye, también el otro día hablábamos sobre, bueno, no el otro día, te escuché, no justo en la presentación de la película aquí en la sala Covarrubias, ¿no? Y hablabas un poquito sobre cómo en algún momento te desapegas de las referencias, ¿no? O sea, salió un señor diciendo, claro, yo aquí veo imágenes de Caravaggio, tal cosa de Buñuel, tal cosa de Pasolini, tal cosa de no sé qué y todo y demás. Y tú hablabas de eso. En tu proceso, ¿en qué momento termina, digamos, la influencia? ¿Es cuando escribes el guión? ¿Es a la hora de la puesta en cámara? Eh, ¿Cómo le haces? Digo, no sé si nos pudieras dar un ejemplo. Seguramente lo haces de muchas formas, ¿no? Yo no creo que sea tan consciente así, porque yo creo que son cosas que yo hace parte de mí, de mi propia descubierta del mundo, de mi manera de mirar al mundo, mirar a los otros. Y cuando lo que no me gusta es un cine de referencia, donde, eso viene de ahí, es una citación. El cine de citación no me interesa. Y lo que intento es encontrar un lenguaje que sea el mío, que sea el de la película, porque también yo creo que mis películas son bastante distintas las unas de las otras, porque también no me interesa hacer un cine siempre igual. Me interesa cuestionarme a mí mismo, porque yo estoy evolucionando como persona. Mi fantasma yo tenía, cuando lo hizo tenía 30 y pocos años. Ahora ya tengo 50. Es muy... Yo creo que lo importante es que haga, yo creo a mí mismo que haga un cine que sea personal, que sea honesto conmigo mismo. Esa honestidad me parece muy importante para que sea algo que pueda comunicar y que pueda hacer emocionar también, porque lo que me interesa también es la emoción. Una comunicación con Sí, el sí, público, ¿no? sí. Que sea Sí, hermética. sí, no, a mí no me interesa hacer un cine hermético, a mí me interesa hacer, pero a veces es un poco enigmático o un poco misterioso, pero puede ser interesante. Yo no me interesa, no me interesa la evidencia, o que todo sea transparente, pero al final yo creo que son bastante transparentes, pero después me dicen que no. Okay. Oye, y por ejemplo, para perdón, una cuestión sobre, hace poquito, ¿no? Empecé a dirigir una película y demás y todo, y bueno, tomaba de referencia algunos de tus filmes y bueno, de otros cineastas y demás. ¿Nos podrías decir un poquito cómo trabajas con los actores y demás? Si eres un actor, digamos, que ensaya, que propone, deja que los demás le propongan a la hora del guión. No sé, ahora sí que un detrás de cámara, algo que nos puedas decir. Yo, yo dirijo mucho las posiciones, la forma de hablar, hago muchos ensayos, mismo antes del rodaje, antes de filmar con los actores, de preferencia en los decorados, pero a veces no se puede hacer. Pero y a, y a mí me gusta que sea yo a controlar. No me gusta, yo no improviso mucho. No me gusta mucho la improvisación. Es algo que está, no me gusta mucho que los actores improvisen, pero discutimos normalmente. Pero no tengo así un método. Es como lo voy descubriendo al poco y poco, porque también cada actor es distinto. Porque cada actor es una persona. Entonces, se tiene que establecer también una relación de confianza con la gente con quien trabajas. Y que tienes que descubrir la forma que a veces es distinta para cada actor. No es igual siempre. Y ocurre lo mismo con cada película, digamos, a la hora de editar, ¿tú notas cambios de tu guión a lo que acabas por filmar? ¿Es por película o en general? A ver, cuéntame. Eh, las películas son bastante parecidas a la última versión de los guiones. Mismo al montaje, normalmente yo no cambio muchas escenas o secuencias de lugar. No,
por ejemplo, en esta película Ornitólogo, solo una secuencia ha cambiado de lugar, del lugar cronológico de la escrita, de lo que estaba escrito. Todas las otras están en la secuencia que estaba. Yo para mí es como escribir una película es como hacerla una primera vez, después rodarla es como hacerlo una segunda vez, es como una confirmación de aquello que has escrito y que es mucho trabajo después de escrita, porque el trabajo, yo hago muchas versiones y siempre intentando hacerlo más preciso, cada vez más preciso, hasta que sea una herramienta, porque el guión es una herramienta de trabajo para los otros, pero que sea muy claro lo que yo quiero. Y después montarlo también es con una especie de confirmación de lo que has rodado. Yo no tardo mucho, por ejemplo, a montar las películas. No, mis montajes no son muy largos. Porque es por eso, porque no hay muchos cambios. Sí. Oye, y respecto a la respuesta del público, ¿no? O sea, me llama también la atención que de repente, por ejemplo, ya no ves, termina lo que me decías, terminas tu proceso, ves la película, después ya no la ves. Eh, ¿Nos podrías comentar un poquito cómo influye de repente la audiencia en ti, si lo ha hecho, si nos pudieras comentar si de repente hay un encontronazo, si de repente la audiencia no recibe la película como quieres, o al revés? No, a mí me interesa saber lo que la gente piensa. Es interesante, por eso es interesante los debates después de las películas. Pero no que me cambie las ideas, yo creo. Es que es más como mi cine, como las cosas que hago pueden o no. Porque yo creo yo tampoco me gusta todo. Entonces yo tengo un gusto también bastante específico. Yo ya sé, desde el inicio, cuando hizo la primera película, y a mí me gustaría que toda la gente, por ejemplo, cuando hizo Fantasma, que toda la gente lo hubiera gustado mucho que hace. Pero entendí desde muy temprano que mi cine iba a dividir la gente. Entonces ya me habitué. Entonces ya no es una cosa que me preocupe. Oye, ¿y nos pudieras revelar un poquito de tu último proyecto? ¿Ya estás trabajando en algo o estás nada más festivaleando? Cuéntame. Y yo estoy preparando una película que va a ser rodada también con João Quijada, con quien trabajé en la última vez que vi Macao, y que va a pasar también, vamos a volver a Macao para hacer otra película. Pero estamos escribiendo. No, estará otra cosa. Será otra cosa. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti.